Por webserie se entiende un formato audiovisual concebido para circulación en Internet. Se han hecho muy populares gracias a distintas plataformas y empezaron caracterizándose por su corta duración e historias sencillas. Este tipo de formatos, que han venido popularizándose y afinándose con los años, se constituyen en una nueva manera de contar historias, y en últimas lo que importa es la historia. ¿Cómo están desarrollándose? ¿Cómo se están produciendo? ¿Cómo están llegando a las nuevas audiencias? ¿Cómo está preparándose o trabajando con ellos la televisión tradicional? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Bienvenidos. Ponga la salsa en el piso y las manos en la cabeza. Este man es miembro útil de la sociedad. Seguramente debe ser un abogado, un ingeniero, un arquitecto. ¿Usted qué hace? Memes. ¿Memes? Que como fotico, chistecito. ¿Quién será el desocupado que hace esas vainas? Usted quería estudiar diseño, bueno, está bien, que era estético, creativo. Para mucha gente es una perdera de tiempo, pero yo pienso que en algún punto... Nada. Sobre el tema, en El Contenedor conversamos con estudiosos, investigadores y realizadores. Veamos. El formato de series no es un formato nuevo. Es un formato que existe ya desde hace muchísimos años, prácticamente desde que la televisión se inventó. ¿Qué se ha transformado en el ámbito de la serie web? Dos elementos que han sido clave. Uno, la libertad absoluta para poder acceder a esos contenidos donde quieras, cuando quieras y como quieras. Por otro lado, que las redes sociales han permitido que este debate que se daba en los salones de clase, con los familiares, en el barrio, en la cuadra, ahora ese debate se ha potenciado y ya podemos entonces interactuar, intercambiar opiniones y perspectivas en torno a un determinado contenido con gente que está en otras partes del mundo. Y entonces obviamente el fenómeno se ha potenciado y se ha globalizado. Pero es un fenómeno que lo que ha sucedido es que se ha transformado la dinámica de una dinámica face to face, persona a persona, a una dinámica ya digital y globalizada con todo el tema de la conectividad y la virtualidad. Una de las principales características e impacto de una serie web es la serialización, tal cual como nos lo remite el teórico Henry Jenkins. La serialización permite llegar a múltiples públicos en múltiples plataformas. Desde ese punto de vista, las ventanas que existen en este momento, gracias a la tecnología, tales como redes sociales, plataformas de video on demand y en streaming, permiten que las series web lleguen a nivel global e incluso impacten de una forma directa a las producciones locales, tal cual como lo vemos nosotros en series como Déjala morir, ¿verdad? Tal cual como vemos en la serie de La Niña Emilia, tal cual como vemos en esta nueva alternativa que hizo el realizador Iván Wild, tratando de retratar estos crímenes que ocurrieron aquí en Barranquilla de una prestigiosa universidad. Las características narrativas de las series web tratan por lo general de ser series cortas que van armando una historia como si fuera un rompecabezas. Es decir, primero te cuentan un fragmento de una historia o de un personaje y luego esa historia se va complementando con otros elementos u otros personajes que van ampliando el mundo o el universo de esta historia. En este caso, estos son formatos cortos que se piensan para que la persona que esté interactuando con las redes sociales, con la tecnología, sea como un receptor activo de las redes sociales y de las series web. Pienso que el contenido web desde el inicio de la internet comenzó a generar un impacto directo en la forma de contar una historia, como primera medida. En segunda medida, el adelanto tecnológico, como lo estábamos hablando anteriormente, tal cual como el streaming o el video on demand, hace que el usuario o la audiencia tenga una forma de control sobre el contenido. ¿Qué quiero ver? ¿Cuándo lo quiero ver? A diferencia del modelo tradicional que existía en la televisión, donde prácticamente las productoras o los canales de televisión eran quienes nos obligaban a ver ciertos contenidos en un tiempo determinado.
pero ese fenómeno de unos personajes y seguir la vida de unos personajes y de unas historias día tras día, semana tras semana, mes tras mes, es absolutamente cautivante y es fascinante para el ser humano, porque es nuestra esencia humana y social conocer la vida de la gente. Entonces yo creo que ese fenómeno no va a desaparecer, porque no es un fenómeno nuevo como tal. Lo que se ha transformado es la manera en que se producen y se consumen esos contenidos. Uno podría pensar de que permanecer sería mejorar la calidad de los productos, y lo cierto es que cuando pensamos en series web, los chicos que se dedican a esto, que en la mayoría son jóvenes, van profesionalizándose cada vez más. La producción de los videos a veces inicia con celulares, por ejemplo, pero poco a poco van comprando cámaras semiprofesionales, profesionales. Yo creo que depende de los elementos, cómo se construyan, de la narrativa y los elementos estéticos para construir las series, y eso va a ser lo esencial para poder desarrollar como una serie a largo plazo, y en ese sentido podría permanecer. Si uno analiza las estructuras narrativas y las estructuras formales de las series web, uno ve que cumplen prácticamente a cabalidad con los parámetros ya establecidos desde que se inventaron las series. Ahora, lo que sí se ha modificado es este tema de la interacción con el espectador, de poder de crear un debate mucho más visible y mucho más global. Y lo que sí es interesante es que esos debates, como ya está comprobado, esos debates los guionistas, los productores están permanentemente viéndolos y muchas veces acomodan y modifican los contenidos de acuerdo a esos debates. Y eso sí es muy interesante, porque entonces ahí el público, la audiencia está pasando a tener un papel mucho más activo y mucho más protagónico en los contenidos. Luego de la pausa volveremos con invitados especiales en estudio para seguir conversando acerca del audiovisual en la web, las webseries, los formatos cortos. Ya regresamos. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de las webseries, los formatos cortos, su pertinencia, su penetración, su gusto entre las nuevas comunidades de televidentes, y tenemos como invitados especiales para conversar de ello en el estudio del Contenedor a dos realizadores audiovisuales. Ellos son Alex Pérez, realizador audiovisual, y Yamil Cure, docente, realizador audiovisual, director de un laboratorio de experimentación audiovisual. Son ustedes muy amables por estar con nosotros en El Contenedor. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Bueno, entremos en materia. Desde su experiencia, ¿cuáles son las características que creen hacen interesante y sobre todo entretenida una propuesta narrativa en un formato corto? Alex. Bueno, yo y a partir de lo que también he desarrollado, siento yo que puede ser una relación un poco más de proximidad entre lo que es la audiencia y la realización del mismo. Uno ve de pronto que en las grandes cadenas o en la industria televisiva, de una u otra forma se han manejado ciertos íconos o ciertos códigos en cuanto a elementos socioantropológicos y bueno, en plataformas por llamarlas nuevas entre comillas, vemos mayor libertad de expresión en cuanto a que, bueno, por ciertamente no existen como esas barreras o ciertos paradigmas o ciertas limitantes que se plantean desde un canal televisivo, pueden dar mucha más libertad, y eso ha hecho a que de pronto nuevas propuestas narrativas tengan fuerza. No hago énfasis de pronto en series tan producidas, sino en programas un poco más o de una producción mucho más liviana, que pueden ser de pronto sí un tanto más inmediatos, pero no por ello un tanto más ligeros de contenido. Muy bien, Yamil, cuando arrancó, digamos, este proceso de encontrar series web y formatos cortos, en un inicio se pensó
que iban amarradas estas propuestas al hecho de que el flujo de información por Internet, los anchos de banda en particular, el tema del ancho de banda no permitía que se pudieran enviar, que se pudieran transmitir con calidad programas muy largos, es decir, que la duración también iba ligada al hecho de la posibilidad de acceso. Sin embargo, ya hemos superado eso y el formato corto se sigue sosteniendo. ¿Crees que ha pasado el tema de ser una moda o una respuesta tecnológica a ya quedarse de verdad como un formato nuevo? Lo que pasa es que hay que pensar en qué plataforma estás y a dónde estás dirigiendo el contenido que estás desarrollando. Entonces ya sabemos que la gente, por ejemplo, en Facebook, tienes 3 segundos aproximadamente para atrapar la atención de la audiencia, porque es tan fácil como hacer así y pasar al siguiente contenido. Y ya sabemos que Facebook ahora mismo es casi que el rey en términos de video. Se ha sobrepasado en muchas circunstancias a YouTube, que era el rey previamente. Entonces, en esos 3 segundos, si logramos atrapar a la persona, el promedio de duración de un video puede ser unos de 3 a 5 minutos, lo que estamos encontrando en esa plataforma. Ahora, hay otras plataformas que vas a encontrar contenidos más largos. En el caso de YouTube, el promedio pueden ser 10 minutos. Y ya pasamos a las plataformas privadas o cerradas, digámoslo así, que en el caso de Netflix, que vemos las duraciones más acordes a lo que estamos acostumbrados en los medios tradicionales, de 20 y pico minutos a 40, 50, hasta largometrajes. ¿En dónde basan las características fundamentales de la estructura de una serie web o de un contenido audiovisual en estos formatos cortos? ¿Es la misma estructura de un formato tradicional o necesariamente pasa por un ajuste? Alex. Yo justamente he estado pensando un tanto en de qué manera llamamos nuevos formatos a lo que consideramos como ello ahora. Y uno ve, si uno hace un poquito de memoria, puede observar que de pronto no es tan así. De hecho, uno puede, y me voy de pronto no a la ficción, sino a lo noticioso, siendo también esto un elemento importante y mediático a través de las redes. Uno analiza un noticiero y finalmente uno puede ver que es un contenedor de microrelatos de 1 minuto a 1 minuto y medio. O sea, que es un formato que ya desde los medios televisivos se plantea. Entonces siento que en relación a alguna estructura, el que las nuevas plataformas la planteen, siento que es más una respuesta a lo que decía Yamil, de luego responder a una limitante de tiempo que con el paso también del mismo ha ido creciendo, y que sí sé que dentro de muy poco tiempo ese paradigma de que se ve a los medios digitales como esos microrelatos cortos y a la televisión como propuestas de tiempo más largas, de 24 a 52, siento que eso en últimas va a desaparecer. Vemos cada vez cómo las plataformas aumentan la capacidad de tiempo. Ahorita Instagram te permite remontar hasta 10 minutos. En algún momento siento que el tiempo no va a ser como esa variable que diferencia la una a la otra. Y en cuanto a estructura, en un escenario en el que hay completa libertad, siento yo que de pronto no somos tan diferentes. Si uno analiza de una u otra manera las estructuras narrativas, los picos, el tema de la presentación, del desenlace, siento yo que son desde la comunicación factores que mucho antes que existieran estas plataformas ya se vienen manejando y finalmente aplican a un comportamiento de contenidos que debe ser así, creo yo. Es decir, ¿consideras que el relato clásico de introducción, nudo, desenlace, con los eventuales puntos de giro, con los necesarios puntos de giro, se mantiene independientemente de que el formato sean 24 minutos o sean 5? No podemos correlacionar el tema del tiempo, el estilo y las plataformas, ya, creo yo. Muy bien. Yamil, en tu experiencia como realizador audiovisual, has realizado programas que se han emitido incluso en televisión abierta de duración estándar. Los has seguido haciendo, pero igualmente has derivado de esas grabaciones contenidos más cortos precisamente para poder manejarlos dentro de estas nuevas ventanas de distribución. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, inicialmente en el caso del proyecto de La Barra, yo hace 10 años comencé con el canal de YouTube y además en ese momento no había la posibilidad de monetización para pequeños realizadores, entonces no había un gran estímulo para continuar desarrollando esa producción. Ahora, aproximadamente en el año 2011, por fin
después de cierto par de añitos, por fin comencé a monetizar el canal de YouTube. YouTube bajó un poco las restricciones que tenía con relación a quienes podían monetizar y ya con ese estímulo ya comencé a pensar, oye, bueno, ven acá, aquí hay un posible futuro para atender este nicho de mercado, porque realmente los productos que se hacen desde la barra son más que todo para la gente del Caribe colombiano. Entonces, más sin embargo, no era lo suficiente. Entonces, hace como un año comencé como usted dice, a extraer chistes individuales, a diferencia de como estaba montado en YouTube, que eran bloques de 7 minutos. Grandes, sí, 7 minutos. O sea, básicamente yo lo que hice cuando comencé es que cogí los programas como estaban montados tal cual como los editaba para Telecaribe y los subía a YouTube. La gente los veía, pero no estaba diseñado como tal para la plataforma. En este caso, ahora sí los contenidos se reeditaron para la plataforma, en este caso Facebook y YouTube, y ahí sí comenzó a tener buena atracción. Yo aprovecho el comentario de Yamil porque sí me parece el caso de la barra un ejemplo local y que demuestra que de pronto esa emisión multiplataforma no erosiona una de la otra. Y lo digo en qué sentido. Fíjate que yo no vi la barra en televisión y ahora estoy suscrito a la cuenta de Instagram y veo todos los contenidos y es un caso que para mí de pronto potencializó el contenido que no pude ver en televisión y luego ahora estoy viendo. Entonces me parece el ejemplo perfecto para tener un caso como preciso y gráfico de lo que comentaba ahorita. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Ya regresamos. Aquí lo que hay son historias por contar. Todo lo que hacemos impacta a la sociedad. Sí, Netflix. Creo que todo lo que ves de Netflix, series, películas, pero sobre todo series. Más que todo de cosas de interés, problemáticas sociales y cosas así. Sí, porque a veces se encuentran las películas o cualquier contenido audiovisual en internet. Por el momento no han podido hacer. Yo creo que ya van unos 10 años del flujo de internet, pero todavía no han podido desplazarlo. Todavía vemos la televisión. Sí, claro. De hecho, creo que ya lo están haciendo porque la gente prefiere pagar Netflix que pagar el TV cable normal. La televisión se ha ido transformando y se ha venido convirtiendo, además de una compañía, en una plataforma donde nosotros podemos generar contenidos e interacciones, tal cual como nos los ha mostrado la tecnología con los Smart TVs, donde nosotros no solo vemos la televisión digital terrestre nacional, sino que podemos tener acceso a otros contenidos y a otras plataformas web, tal cual el caso Netflix, el caso Hulu, el caso de Amazon Prime, el caso de HBO Go. Entonces, dentro de este sentido, la televisión ha evolucionado. Se ha generado una nueva forma de ver televisión y una nueva forma de consumir televisión, y esto ha generado unas nuevas dinámicas dentro de la misma producción de televisión actual. Cuando a uno le dicen la televisión está desapareciendo, yo no creo que la televisión esté desapareciendo. Lo que está desapareciendo es el televisor, porque creo que son dos conceptos completamente diferentes. El televisor, que es este aparato a través del cual desde los años 60 nos relacionábamos con los contenidos audiovisuales, broadcast, y ahora evidentemente sí se ha modificado. Entonces no creo que la televisión esté muriendo, y no creo, cuando la gente dice los jóvenes ya no ven televisión, mentira, lo que pasa es que la ven de otra manera. Y ahora mismo cada uno está en su cuarto, uno en el celular, otro en la tableta, otro en el laptop, otro en el computador, y cada uno está viendo los contenidos que quiere ver. Cada formato sería como un complemento de otro. También pensémoslo como si fuera otro rompecabezas, que en este caso cada pieza es diferente, pero además complementaria. Y esa complementariedad se da por tratar de contar historias que sean poderosas, historias que uno entiende que no se pueden contar de una sola forma, porque son tantas las cosas que hay que decir que tenemos que buscar otras maneras de hacerlo, y el televisor entra en una de ellas. Entonces entra como a ser parte de ese mundo, y que en realidad se complementa, pero no se olvida la televisión.
Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, conversando acerca de las webseries y los formatos cortos. ¿Creen ustedes que este tipo de formatos cortos son una moda o llegaron para quedarse? ¿Yamil? No, sin duda, ya esto no tiene reversa. Ya no tiene reversa y sin duda también se vuelve un reto para el realizador el atrapar a la audiencia en esos 3 segundos. Miren que incluso hasta los trailers, la forma que se presentaban han cambiado en las redes sociales. Ahora, antes del trailer, hay un pre-trailer que dura como 3, 4, 5 segundos. Ahí muestran un par de imágenes y después otra vez ahí comienzan los logos y la cosa clásica del trailer normal, por ejemplo. ¿Alex? Bueno, hay algo y es en lo que yo siempre hago énfasis, en que de pronto quienes hacen mayor uso de las redes son los jóvenes y de pronto desconocen ciertos principios o ciertas acciones que han sucedido antes de ellos. Y voy a citar de pronto un ejemplo un tanto extremo, pero vayámonos, no sé, mucho antes de hecho de que existieran las plataformas, ya estos microcontenidos existían. O sea, ¿quién no recuerda por lo menos el Minuto de Dios? Por ejemplo. Uno podría decir... Los inicios del Boletín del Consumidor. Exacto. Por ejemplo, miremos la estética. Un hombre en plano medio, continuo, hablando frente a la cámara. A nivel de contenidos también aplica, se especializa en un tema. A nivel de duración, 1 minuto. Uno podría decir entonces que el tema de los microrelatos o las producciones cortas no están correlacionadas estrictamente al tema de las redes sociales. Sí, ahora es el escenario perfecto en el cual se desarrollan, pero no propiamente provienen de ellas como tal. Muy bien. Alex Pérez, Yamil Curi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Son ustedes muy gentiles. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. En El Contenedor, su opinión es lo más importante. ¿Cree usted que los contenidos audiovisuales por Internet van a terminar reemplazando a la televisión tradicional? Kevin Esteban 26. Yo creo que la televisión tradicional no se acabará. Tendrá que reinventarse tal como lo hizo la radio o el cine. H. Ángel-HDs. No creo que se acabe. Ante la necesidad de atraer al consumidor, se verá obligada a evolucionar junto con las nuevas generaciones de consumidores. Decir que será reemplazada es un extremo. Trabajar en conjunto es mucho más real. Patricia.u.hernández. No creo. Haciendo una comparación, el teléfono ha ido evolucionando, pero hoy en día aún se utiliza el teléfono fijo. Lo mismo pasa con los audiovisuales. La televisión tiene su público. Comunica todas tus inquietudes, sugerencias, reclamos o peticiones sobre la programación de Telecaribe, porque un buen televidente hace una mejor televisión. Los tiempos que vive la televisión y los medios audiovisuales en general son tiempos de cambio, tiempos de crisis positiva, en donde este tipo de formatos han llegado precisamente a proponer nuevas maneras de contar. Es importante entonces que la televisión pública, la televisión tradicional en general, aprenda de estas nuevas maneras de contar para seguir desde allí seduciendo a una audiencia cada vez más exigente y variada. Han sido ustedes muy amables por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Este es su espacio. Escríbanos, consúltanos. Aprovechen las redes sociales del programa y el correo institucional para que nos envíen todas sus inquietudes. Hasta pronto.